Vamos a vivir aquí como una familia, así que los extraños deben irse, explicó mi suegra lenta y cuidadosamente para asegurarse de que entendiera. El rostro de Nelda se puso rojo mientras se cubría la boca. Incapaz de contenerse, Nelda estalló en carcajadas, lo que hizo que mi suegra también se riera a carcajadas. Justo después de que mi padre falleciera, mis suegros parecían haber estado esperando el momento adecuado, y aparecieron intentando apoderarse de nuestro apartamento en el rascacielos. Rodeada por sus risas, solo incliné la cabeza, con los hombros temblando. Tal vez, sintiendo lástima por mí, Brad pronunció unas palabras de consuelo. No te desanimes. Te dejé estar al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen? Aunque no estoy seguro de si ella estará de acuerdo. Mis hombros temblaron mientras intentaba contener las lágrimas, pero no pude más. De repente levanté la cara y empecé a reírme a carcajadas. ¡Ajajaja! Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos. Haz lo que quieras. Ya he contactado con el abogado. Era arrogante enfatizar que había cumplido con mi deber filial, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándome a mí y a mi padre. La ira brotó dentro de mí. Estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Soy Michelle Witte, tengo 53 años. Mi única hija, Ellen, se graduó de la universidad este año y empezó a trabajar. Pensé que estaría más tranquila después de terminar de criarla, pero aún me preocupo por Ellen, que vive sola en la ciudad. Han pasado 6 meses desde que empezó su trabajo, pero no ha vuelto a casa ni una vez. Me pregunto si Ellen estará comiendo bien, solté durante la cena con mi esposo. El menú de esa noche eran patatas con carne, el plato favorito de Ellen. Al comerlo, no pude evitar pensar en su rostro. Ella acaba de empezar a trabajar, así que sé que está ocupada, pero precisamente por eso quiero prepararle comidas nutritivas. Brad estaba justo frente a mí, pero ni siquiera me miró. Sostenía su teléfono móvil en la mano izquierda, mirándolo fijamente mientras comía. No prestaba atención a la comida, derramando el caldo sobre la mesa y haciendo ruidos desagradables al masticar. Brad, ¿me estás escuchando? Brad no respondió. Parecía que mi voz no llegaba a sus oídos, y mis preocupaciones una vez más se sintieron como monólogos vacíos, encerrando mis sentimientos de ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que Brad y yo tuvimos una conversación de verdad? Nunca imaginé que nos convertiríamos en una pareja tan carente de comunicación cuando nos casamos. Conocí a Brad hace 23 años. Un amigo nos presentó justo antes de que cumpliera 30. Brad estaba bien educado y trabajaba en una gran empresa, lo que me ponía nerviosa, pero me cautivó de inmediato su sonrisa amable y confiada. Parecía que también le gusté, y empezamos a salir. Siempre planeaba citas en cafés sofisticados y lugares románticos que aparecían en revistas de moda, acompañándome cada vez. He estado muy centrado en mi trabajo y no he tenido mucha suerte con las mujeres, pero conocerte a ti fue como si estuviera predestinado. Puedo decir que eres la mujer para mí. Sus rasgos atractivos hacían que incluso las palabras más dulces parecieran apropiadas. Era como un príncipe que expresaba abiertamente su amor, pero yo no era una princesa, solo una oficinista común. Me preocupaba no ser lo suficientemente buena para alguien tan distinguido. Mientras tenía esas dudas, Brad inesperadamente me propuso matrimonio. Aunque debería haber sido un momento feliz, el hecho de que solo nos conociéramos hacía 2 meses me ponía nerviosa y no pude decir que sí. Cuando le conté mis preocupaciones, me abrazó suavemente y susurró: «El matrimonio no necesita emociones extra. Para mí, tú eres la mejor». Así que nos casamos, y me sentí la mujer más feliz del mundo. Eso fue hasta el día después de nuestra boda, cuando comenzó nuestra nueva vida de casados. «¿De verdad vas a servirme esto, Michelle?», dijo Brad fríamente mientras miraba el desayuno que había puesto sobre la mesa. Su rostro era muy frío,
y parecía claramente de mal humor, aunque no entendía por qué. Era nuestro primer día viviendo juntos, así que había puesto un esfuerzo extra en la comida. Preparé un desayuno abundante, una tortilla con tocino crujiente, un parfait de yogur con bayas y avena, y panecillos recién horneados. Solo necesito café y pan por la mañana. Es difícil leer el periódico con otra cosa. Ah, ya veo. Eres del tipo que no piensa en la eficiencia y disfruta de comidas lentas e ineficientes. ¿Cómo encaja eso? La actitud de Brad había cambiado por completo desde ayer. Sus palabras me sorprendieron tanto que me quedé sin habla. Me miró fijamente. Esa cara de tonta, me gusta, dijo con una sonrisa. Sin embargo, salió de casa sin tocar el desayuno. Sola ante la comida intacta, no pude hacer otra cosa que quedarme allí parada. Había planeado tomarme el día libre para ordenar la casa, pero sus palabras me dejaron tan aturdida que no pude moverme, ni física ni emocionalmente. Alrededor de las 9 sonó el timbre. Al abrir la puerta, mi suegra y mi cuñada Nelda entraron sin saludar. Michelle, parece que intentaste impresionar a Brad con tu cocina esta mañana, pero fue inútil. Brad no es un hombre simple que pueda ser manipulado con comida, continuó mi suegra sin detenerse. Brad siempre desayuna pan en casa y se va a trabajar como de costumbre. Es desafortunado para él, especialmente tan temprano en el matrimonio. Nelda frunció el ceño, disfrutando de la situación. Al parecer, Brad se había detenido en casa de sus padres antes de ir al trabajo aquella mañana. Una pequeña confusión que ahora había quedado expuesta ante su familia, y me sentí avergonzada. Nelda miró alrededor de la habitación y suspiró dramáticamente. Mamá, mira, todavía hay cajas de mudanza en la esquina. Michelle es realmente descuidada, ¿verdad? Oh, estaba a punto de recogerlas, respondí apresurada, pero mi suegra me interrumpió de inmediato. No pongas excusas. Mira, eres solo una oficinista común, toda palabras y nada de acción. No eres una buena pareja para Brad, en absoluto. Deberías agradecer que haya aceptado a alguien como tú. Mi suegra se sentó. Ahora haz té. Al menos deberías saber servirte sin que te lo digan. Me apresuré a prepararlo y se lo ofrecí. Después de un sorbo, mi suegra se burló con una carcajada. Esto es terrible. El té está demasiado flojo. Para alguien que trabaja sirviendo té, esto es bastante pobre. Tanto mi suegra como Nelda sorbieron el té caliente ruidosamente. Me pregunto si Brad está realmente satisfecho con una chica así. Bueno, quizá eso es lo que pasa con una nuera. Brad te quiere, Michelle, añadieron en tono condescendiente. A pesar de sus comentarios insinuantes, no pude reunir el valor para responder. Nelda seguía viviendo con sus padres, soltera, rodeada de artículos inútiles. Ni siquiera era oficinista como yo, y recientemente había dejado su trabajo a tiempo parcial en un supermercado. A pesar de que sus palabras me dolían, no tenía con qué replicar. Había esperado una dulce vida de recién casada, pero mi esposo me despreciaba, y mi suegra y Nelda hacían comentarios hirientes. Esta no era la vida que había soñado. No podía considerar el divorcio justo después de casarme. Medio año después, mientras me sentía preocupada, quedé embarazada y finalmente di a luz a Ellen. La malicia descarada de mis suegros disminuyó, no porque fueran demasiado crueles como para criticar a una madre frente a una niña pequeña, sino porque Nelda se obsesionó con la ola coreana, y mi suegra se volvió adicta a los dramas de televisión, viendo series todo el día y haciendo peregrinajes a los lugares de rodaje. Como resultado, mostraron menos interés en mí y en mi hija. Era triste que Ellen no sintiera el amor de su abuela, pero mantener esa distancia adecuada había traído cierta calma al hogar. Brad parecía satisfecho mientras yo entendiera y apoyara su estilo de vida. El tiempo pasó, y antes de darme cuenta, llevábamos 23 años de matrimonio. No podría decir que era extremadamente feliz,
pero llevábamos una vida estable y sin sobresaltos. Pensé que el tiempo seguiría pasando tranquilamente. Sin embargo, Brad inesperadamente propuso algo nuevo. ¿Qué te parece si vivimos juntos ahora? Me sorprendió tanto que dejé caer la cuchara. La voz de Brad, que no había escuchado en mucho tiempo, me sonó casi como una alucinación. ¿Qué? Exclamé, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. Pensé que hablaba de vivir con mi suegra, pero me equivoqué. ¿Tu padre no va a reconstruir su casa? Pensé que podríamos vivir juntos entonces. Había mencionado la casa de mi padre a Brad unos días antes, pero él no había mostrado reacción. Sin embargo, parecía que me había escuchado después de todo. Es ridículo que quiera reconstruir su casa con más de 80 años. Aunque la casa esté vieja, seguramente es solo una excusa. Seguro que quiere acercarse más a ti construyendo una nueva casa. Tu madre falleció hace unos años y él está envejeciendo. Vivir solo debe ser difícil. Aunque me confundía su sugerencia, intenté comprenderla. Pero sabes, preferiría vivir en un apartamento, no en una casa. Somos nosotros quienes viviremos allí a largo plazo, no tu padre. Así que espero que se me permita este pequeño capricho a cambio de vivir juntos. Sin burlarse de mi silencio atónito, Brad continuó en un tono suave. Michelle, me preocupas. Te preocupas demasiado por Ellen. Ahora que por fin estás libre de la crianza, es hora de empezar la segunda etapa de tu vida. Cambiar de entorno te ayudará a refrescarte. Gracias, Brad. Aunque pudiera parecer distante, había estado considerando mis sentimientos. Las lágrimas llenaron mis ojos. Inmediatamente hablé con mi padre sobre mudarnos juntos, y él se mostró muy feliz y agradecido con Brad. Una vez tomada la decisión, Brad actuó con rapidez, como si lo hubiera planeado desde el principio, y contrató un nuevo apartamento en un rascacielos. Aunque Brad trabajaba en una gran empresa, elegir un apartamento de lujo fue sorprendente. Solo recibo una asignación mensual para los gastos del hogar y no conozco bien nuestros ahorros, pero al comprobar el precio de mercado del apartamento, sentí que me daba vueltas la cabeza. Ahora que Ellen es independiente, no quiero seguir viviendo en un apartamento familiar. Quiero comenzar la segunda fase de mi vida. Ya que será nuestro último hogar, creo que está bien darnos un gusto. Parecía que mi padre ya había aceptado, y los planes avanzaban sin que yo lo supiera. Aunque me sentía un poco inquieta, vivir en el nuevo apartamento era realmente cómodo. Este hermoso nuevo hogar debía ser el comienzo de una segunda fase de mi vida plena. Sin embargo, mi relación con Brad se fue deteriorando gradualmente. Hubo algo de conversación durante la compra del nuevo hogar, pero luego volvió el silencio de antes. Además, aumentaron sus horas extra y viajes de trabajo, y apenas regresaba a casa. Brad no puede relajarse porque papá está aquí, pensé. Mi padre se veía triste, apagado, confinado en el pequeño espacio. Papá, ¿ya no vas a tus clases de baile de salón o a karaoke? Parece que no ha sido desde que nos mudamos. He decidido dejarlo. ¿Por qué? Está bien, puedo pasar tiempo contigo, eso me basta. Mi padre había perdido sus pasatiempos y parecía haber envejecido rápidamente. Incluso cuando lo animaba a salir, solo salía a caminar tarde en la noche. Luego, apenas un año después de que empezamos a vivir juntos, mi padre fue hospitalizado por una enfermedad. Mientras preparaba su ingreso, encontré una libreta bancaria escondida entre su ropa. Al abrir su cajón, me sentí mal por revisar sus cosas, pero algo no encajaba. Al abrir la libreta, se reveló una sorprendente verdad. Papá, ¿qué significa esto? Corrí al hospital y lo confronté directamente. Sin embargo, él solo sonrió. Pasar tiempo contigo fue mi mayor felicidad. Estoy agradecido con Brad por eso, pero en realidad hay algo sobre él. Las palabras de mi padre me impactaron y no pude ocultar mi desconcierto.
Tranquilamente, mi padre tomó mi mano, y unos días después, falleció en paz. Cuando contacté a Brad, respondió con un tono alegre: «Oh, fue más rápido de lo que pensaba». Después, un desastre que cortó mi duelo llegó de golpe. Mientras buscaba una foto para el servicio conmemorativo en casa, la puerta de entrada se abrió. Pensé que era Brad regresando, pero escuché varios pasos. «¿Podemos dejar estas cajas aquí?», preguntaron los nuevos llegados. Eran los mudanceros, cargando cajas detrás de ellos. Apareció mi suegra. «Oh, Michelle, tú también estás aquí», dijo. Nelda y Brad estaban con ella. Mientras las cajas seguían entrando una tras otra, pregunté asombrada: «¿Para qué son esas cajas?». «¿No lo ves? Parece que las oficinistas no tienen mucha percepción», respondió Nelda. «Mi madre y yo nos mudamos». «Mi madre y yo nos mudamos», repitió mi suegra con naturalidad. Ella y Nelda intercambiaron miradas y se rieron juntas. Nelda añadió con tono punzante: «Expresamos nuestras condolencias». «Sí, nuestras condolencias. Ahora, ¿podrías irte, por favor?». Mientras me quedaba desconcertada, Brad, que había estado callado, de repente se rió. «Michelle no lo entiende. Explícaselo en términos más simples». Entonces mi suegra empezó a explicar lentamente: «Vamos a vivir aquí como una familia, así que los extraños deben irse». Lo dijo despacio y cuidadosamente para asegurarse de que entendiera. El rostro de Nelda se puso rojo mientras se cubría la boca. Incapaz de contenerse, Nelda estalló en carcajadas, lo que hizo que mi suegra también se riera a carcajadas. «Ahora que el viejo problemático se ha ido, esta casa nos pertenece». Sus risas resonaban por toda la casa, que alguna vez había prometido un nuevo comienzo en mi vida, y que ahora se había convertido en una escena de traición y pérdida. Rodeada por las carcajadas de mi suegra y su compañía, incliné la cabeza, con los hombros temblando, quizás sintiendo lástima por mí. Brad ofreció unas palabras de consuelo. «No te desanimes. Te dejé estar al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen? Aunque no estoy seguro de si ella estará de acuerdo». Estaba temblando, conteniendo las lágrimas, pero no pude soportarlo más. De repente levanté la cara y empecé a reírme a carcajadas. «Ajaja». Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos. «Por favor, haz lo que quieras. Ya he contactado con un abogado». Brad y los demás torcieron el rostro sorprendidos. «¿Se ha vuelto loca? ¡Qué espantoso!». Ignorando sus reacciones, salí de la casa. Su presunción de estar haciéndome un favor al permitirme cumplir mis deberes filiales era ofensiva. Pensar que se habían estado divirtiendo a nuestras espaldas, engañándome a mí y a mi padre, hizo que la ira hirviera dentro de mí. Estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Por el momento, los dejé de lado y me aseguré de que el funeral de mi padre se llevara a cabo sin problemas ni interrupciones. Por supuesto, ninguno de la familia de Brad asistió. Después de despedir a mi padre con éxito, comenzó mi venganza. No volví a casa, sino que me quedé en un hotel de negocios. Luego, el domingo siguiente, regresé al apartamento alto, con la resolución firme. Usando las llaves que tenía, abrí la entrada y conduje a muchos familiares al apartamento. Nelda, vestida con ropa de estar en casa, soltó un grito de sorpresa. «¡Ay!», fue su feo chillido. Brad y mi suegra fruncieron el ceño con asombro. Los familiares que traje conmigo comenzaron rápidamente a empacar objetos de la habitación en cajas. «He venido a organizar algunas pertenencias», anuncié al entrar. Al principio, mi suegra respondió con un asentimiento. «Ah», pero su comportamiento cambió rápidamente, exclamando con brusquedad: «¿Por qué de repente? Esto es absurdo». «¿Absurdo? Pero tú y Nelda os mudasteis aquí de repente sin decirme nada, ¿no?»,
repliqué. Mi suegra y Nelda se enfadaron y se agitaron. Brad captó rápidamente la situación. «Oye, no toquéis nuestras cosas», gritó a los familiares que habían comenzado a empacar no solo mis objetos personales, sino también los muebles y electrodomésticos. Temporalmente confundidos, mis familiares detuvieron su trabajo, pero los insté a continuar. «No os preocupéis, estas son mis pertenencias. Llevadlas a la nueva casa y lo demás al almacén», les indiqué. Mis familiares asintieron y siguieron empacando todo en la habitación. «¿Qué estás haciendo sin permiso?», exclamó Brad. «¿Sin permiso? No es exactamente lo que tú hiciste», le respondí con firmeza. Mientras mis familiares iban y venían, apareció un hombre con traje. «Este caballero viene de una agencia inmobiliaria para tasar la propiedad hoy», lo presenté. «¿Tasar?», reaccionó Brad con asombro, demasiado confundido como para aceptar la tarjeta de presentación que le ofrecían. «Sí. ¿Puedes pensar un poco, Brad? Estoy planeando poner este apartamento en el mercado». Brad, mi suegra y Nelda abrieron los ojos de par en par por la sorpresa. Incapaz de contenerme, me reí en voz alta ante sus expresiones atónitas. «¿Por qué os sorprende? Esta casa fue comprada por mi padre, y vosotros no tenéis ningún derecho a vivir aquí». Mientras tanto, mi suegra, en pánico, insistió: «¿Qué quieres decir?». No fue solo que el padre de Michelle ayudó con el pago inicial, presionando a Brad para que respondiera. Parecía que estaba bajo la impresión errónea de que mi padre solo había contribuido con una pequeña cantidad. Brad permaneció en silencio. Cuando la habitación se calmó, expliqué la situación. De verdad aprecié que Brad sugiriera que viviéramos con mi padre, pero resulta que solo iba detrás de los bienes de mi padre. En realidad, Brad había persuadido a mi padre para comprar el apartamento sin mi conocimiento, y esa fue la condición oculta de nuestra convivencia. Mi padre agotó sus ahorros para comprar el apartamento. ¿Y qué pasa? Es más inteligente comprar un apartamento que dejar que un anciano reconstruya una casa innecesariamente. Es una inversión sabia. Al final, Michelle cumplió su deber filial, así que no hay quejas. De hecho, estoy agradecida por el tiempo que pasé con mi padre. Ver la confianza de Brad era repugnante. Recordar la cuenta bancaria de mi padre me dolía. Primero se vació para la compra del apartamento, y luego, tan pronto como llegaba la pensión, se retiraba de inmediato. La disminución del disfrute de sus pasatiempos se debía a que ya no tenía libertad económica. No solo los ahorros, sino que también retirabas la pensión para gastos de vida. ¿Cuán codicioso puede ser? Incapaz de soportar mi mirada directa, Brad apartó los ojos. Sin embargo, ahora me alegra que mi padre haya comprado este lugar. Como su única hija, heredo esta casa y puedo ponerla en venta de inmediato. Habría sido problemático si hubierais aportado aunque fueran $10,000 para convertirla en copropiedad. Así que, ¿qué era eso de que los extraños debían irse? No me hagas reír. Los que tenéis que iros sois vosotros. Para cubrir el rostro avergonzado de Brad, mi suegra dio un paso adelante. Sí, lo sentimos, fue realmente incorrecto por nuestra parte. Mi hijo ha causado problemas. ¿Basta con eso? Lamentamos haber usado el dinero de tu querido suegro, pero ya ha fallecido. ¿Por qué culpar a Brad por algo en lo que la persona ya no está involucrada? Michelle, eres realmente persistente. Mi suegra había cambiado completamente de actitud, dándose cuenta de lo desesperado de la situación, mientras Nelda se me acercaba. ¿Quién dijo que eres una extraña? Deja esta broma ridícula. Somos familia. Vinimos porque pensamos que te sentirías sola tras la muerte de tu suegro. ¿Por qué no vivimos juntos agradablemente? La audacia de actuar como si fueran familia después de intentar echarme era más que enfurecedora. Ya ni siquiera siento rabia. Brad, ¿qué piensas? Soy una extraña. Estás pensando en divorciarte. Brad respondió con una voz casi inaudible.
No, no planeo divorciarme. Solo te amo a ti, Michelle. Así que, por favor, no digas nada sobre vender la casa. El Brad que una vez me había menospreciado ya no existía. Ver a Brad con la cabeza gacha me hizo preguntarme por qué alguna vez había sido tan condescendiente con él. ¿Me amas? Eso es claramente una mentira. Después de todo, solo te interesa la casa que heredé. Lo provoqué. No, de verdad te amo, replicó Brad. Basta, me das náuseas. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras después de haber tenido una aventura? Es vergonzoso. En ese momento lo confronté con varias fotos. Eran imágenes de Brad entrando a un hotel con otra mujer, en actitud íntima. Brad no tuvo margen para negarlo. ¿Qué es esto?, balbuceó. Estas son fotos que obtuve de papá, le informé. De ese viejo tonto. Brad no había estado viniendo a casa y solo pedía dinero. Papá sospechaba desde hacía tiempo. Estoy sorprendida, porque nunca dudé de ti. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, no notas las anomalías. No sé cuánto tiempo llevas engañándome, pero siento que todo el tiempo que pasé contigo fue desperdiciado. Duele de verdad. Mi padre, poco acostumbrado a usar la cámara de su teléfono, había tomado varias fotos de la infidelidad de Brad. Había dudado en contármelo, pero reunió pruebas durante sus supuestos paseos nocturnos. Justo antes de morir, me habló de la infidelidad junto con los problemas financieros. Divorciémonos, inicié. Pero, Michelle, intentó interrumpir Brad, pero lo corté. ¿Crees que tienes opción? Brad apretó los dientes. Mi suegra se aferró al brazo de Brad, susurrando acusaciones. Esto no era lo que planeamos. Pensábamos que Michelle era solo una simple oficinista a la que podríamos manipular fácilmente. Confirmé que me habían elegido como pareja simplemente para hacer de ama de casa, y entendí por qué la actitud de Brad se había enfriado tras el matrimonio. Resultó que el padre de la llamada ama de casa tenía dinero, y ellos lo habían visto como útil y lo explotaron. Una oficinista debe ser obediente. ¿Por qué te resistes? Antes eras tan callada, y ahora te has vuelto astuta con la edad. Esto es fraude matrimonial. Brad fue engañado. Mi suegra lloraba mientras se aferraba a él. Me dolía acorralar a una suegra llorando, pero ya no podía permanecer en silencio. Me seguís menospreciando como una simple oficinista, ¿pero eso no es cosa del pasado? Arrastrar ideas de hace décadas al presente es completamente retrógrado. Es como declararse anticuado. ¿No te da vergüenza? Mi suegra estaba visiblemente furiosa. ¿Cómo te atreves, una simple nuera, a hablar así?, gritó. El ambiente se volvió tenso. La realidad de nuestras relaciones fracturadas era evidente. La casa, una vez símbolo de unidad familiar y prosperidad, se había convertido en un campo de traición y secretos revelados, subrayando la enorme brecha de malentendidos y manipulación que había sustentado lo que una vez creí que era una relación amorosa. Brad, con lágrimas en los ojos, alzó la voz desafiante. Sí, no podrías vivir sin mí. Temblaba como un perrito intentando mantenerse firme. Brad, sabes que yo también trabajo. Tal vez mi salario no era suficiente para el alquiler alto o para los gastos de educación de Ellen. Las lágrimas caían de los ojos de Brad, pero continué. Puedo ganar lo suficiente para cubrir mis propios gastos. Fue difícil equilibrar el trabajo y criar a una hija, pero me alegra haber seguido adelante. Gracias por todo, Brad. Adiós. Mi suegra me miró con furia, pero cuando Nelda intentó intervenir, mi suegra la ignoró y gritó sus verdaderos sentimientos. Una nuera no necesita juicio ni dinero. Ser estúpida es suficiente. Su voz resonó en la habitación vacía, ya despojada de muebles. Nelda se desplomó en el suelo. Brad miró al cielo. Las disputas posteriores fueron intensas,
pero finalmente la casa se vendió y el divorcio de Brad se finalizó. Cuando presenté la solicitud de división de bienes debido a su infidelidad, Brad aceptó en silencio. «Ayúdame, casi no tengo ahorros». Mientras él había estado derrochando dinero, resultó que su salario era mucho más bajo de lo que esperaba. A pesar de trabajar en una gran empresa y tener una alta educación, no había avanzado a un puesto importante. Incluso después de cumplir 50 años, no se le confiaban tareas significativas y apenas hacía horas extra. Como resultado, su salario neto era casi el mismo que el de un empleado nuevo. Por supuesto, sus afirmaciones de estar de viaje de negocios o trabajando horas extra eran mentiras. En realidad, estaba teniendo una aventura. Por eso se derrumbaba cada vez que hablábamos de dinero. ¿Qué había estado haciendo exactamente Brad en su trabajo? Pensar que quizás no hacía más que fotocopias y servirte era casi risible. Me aseguré de recibir una cantidad sustancial en la división de bienes de Brad, sin piedad. Justo cuando todo parecía resuelto y me sentía aliviada, solo 3 meses después del divorcio, Brad me contactó, sugiriendo que volviéramos a empezar, lo cual me hizo estremecer. «Michelle, ¿no quieres empezar de nuevo conmigo desde el principio?» Antes, Brad estaba orgulloso de su trabajo, pero después del divorcio se mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones con su madre Imelda. La realidad de su situación y su intento de reconciliación resultaban patéticos e indignantes. Mi camino me había llevado demasiado lejos como para considerar volver con un hombre que se había rebelado completamente. El salario sorprendentemente bajo de Brad impactó a su madre, que había contado con sus altos ingresos. Tras varias discusiones en su apartamento de paredes delgadas, Brad dejó a su madre y a Nelda atrás. Al sentirse fuera de lugar en su empresa, renunció. A pesar de decidir comenzar una nueva vida con su amante, una vez que su inestabilidad financiera se hizo evidente, fue abandonado y finalmente volvió a mí. Ver a Brad malinterpretar completamente su situación era desalentador. Cuando exigí la división de bienes a su amante, ella se enfureció, acusando a Brad de haber estado con ella por dinero. Sin embargo, nunca hubo futuro en su relación. «No puedo volver contigo», le rechacé firmemente. Brad se marchó profundamente herido. Pero los problemas no terminaron ahí. «No tenemos dinero, por favor, ¿puedes ayudarnos? O al menos préstanos algo», me rogaron la madre de Brad y Nelda. Parecía que Brad había vuelto con su madre. A pesar de presumir de ser un élite, pasaba sus noches viviendo lujosamente en la ciudad, acumulando deudas rápidamente, que parecía ignorar. Sin otra opción, su madre y Nelda comenzaron a trabajar a tiempo parcial, aunque con poco éxito. «No tengo dinero para prestarle a nadie», les dije. En una familia normal, quizás habría considerado ayudarlas en tiempos difíciles, pero me habían tratado claramente como una extraña. Había pasado demasiado tiempo desempeñando el papel de la buena nuera. Desde el divorcio, he disfrutado de una vida sin obligaciones hacia nadie. Además, mi pequeño apartamento, donde ahora vivo sola, no es solitario porque Ellen me visita con frecuencia. Es un marcado contraste con una casa donde reinaban un padre grandilocuente y una madre sombría. «Mamá, realmente has cambiado», comentó Ellen. «Sí, quizás el abuelo me protegió a su manera, dándome el valor para cambiar», respondí mientras le servía carne con patatas recién hechas. Sus ojos se iluminaron de alegría. «Estoy tan feliz. Me encanta tu carne con patatas», dijo Ellen saboreando un bocado, sus ojos entrecerrados de satisfacción. Este nuevo capítulo de mi vida, libre de las sombras de la manipulación y el engaño, me llena de una profunda sensación de paz y autonomía. La felicidad que proviene de ser amada por alguien llena mi corazón, dándome incluso un propósito en la vida. Me siento inspirada a seguir transformándome, con la esperanza de volverme lo suficientemente fuerte como para proteger a mi hija. «No te preocupes, el sabor de la carne con patatas no ha cambiado», la tranquilicé. Ellen inclinó la cabeza, confundida, pero parecía aliviada. «Espero que estos momentos de paz duren para siempre»,
Un santuario de amor y tranquilidad donde ambas podamos prosperar, libres del tumulto del pasado.